Recordamos que no quedan ocupantes en el Parque Indoamericano de Villa Soldati. Estamos saludando al ministro del Interior, Florencio Randazzo. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Encantadísimo. Ministro, la primera pregunta básicamente tiene que ver con algo que ha salido en los medios en los últimos minutos, y es esta aclaración que hizo el ministro Aníbal Fernández. Apareció viva la persona que era considerada la cuarta víctima dentro de los hechos del Parque Indoamericano. Exactamente, mire, por un lado, primero hay una víctima que se da antes de que se inicie la ocupación del Parque Indoamericano. Después hay dos víctimas que se dan cuando se produce el desalojo por parte de la Policía Metropolitana y la Policía Federal, que se está en proceso de investigación de cuáles fueron finalmente los responsables de esas dos víctimas. Y se hablaba de una cuarta víctima que en realidad nunca existió. De hecho, ayer están las declaraciones de la esposa de este pibe, porque es un chico de 19 años, que dice que lo llevaban en la ambulancia, y lo bajaron de la ambulancia, él se asustó y se fue a la casa de un amigo. Así que por suerte no hubo que lamentar una nueva víctima, como se decía, ¿no? Tan exitoso fue el acuerdo alcanzado entre las autoridades del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Randazzo, que descomprimió la situación de manera absoluta. No queda gente ocupando las instalaciones del Parque Indoamericano. Mire, creo que fue muy inteligente el planteo que casualmente, lo ha hecho la presidenta el día 10 de diciembre con motivo de conmemorarse 3 años de su gobierno y conmemorarse la fecha tan importante como es la fecha que se celebra el Día de los Derechos Humanos. Ella hablaba de paciencia, serenidad y responsabilidad, y creo que se actuó de esa manera. Primero pacificamos el conflicto, el día viernes empezamos a conversar con aquellos representantes de los que estaban ocupando el Parque Indoamericano, siempre dejando claro que nosotros estábamos en desacuerdo, en total desacuerdo con la ocupación del espacio público, pero eso no se resolvía como un conflicto vinculado a la seguridad, ¿sí?, con fuerza policial y con represión. Eso se resolvía con diálogo, porque estábamos frente a un problema social. Entonces pacificamos, se llevó adelante un trabajo realmente digno de destacar por parte del Ministerio de Desarrollo Social, que conduce la doctora Alicia Kirchner, en la cual se hizo un censo, se hizo un estado de situación de quiénes eran los que estaban dentro del Parque Indoamericano. Ahí nos encontramos con el 95% eran de la capital federal. Nos encontramos también con que había migrantes que estaban en situación irregular, y empezamos a trabajar sobre cada uno de estos sectores, entendiendo que debían abandonar el Parque Indoamericano y que debían encontrar una solución mucho más razonable, entendiendo que esa solución no era mágica. Con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hemos acordado en el día de ayer es que deben presentar un programa de vivienda que desarrolla el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al tipo de vivienda que considera mejor el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llevando adelante su licitación y su ejecución el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros sobre cada peso que pone el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vamos a poner un peso también, señalando claramente que a partir de la fecha, desde La Quiaca, Tierra del Fuego, aquellos que ocupen un espacio público o privado no serán sujetos del derecho al acceso a una vivienda, ni ningún otro tipo de derecho que otorgue el gobierno nacional. Así que creo que ha sido realmente muy acertada la posición que hemos tenido en estos últimos días, y siempre entendiendo, vuelvo a repetirle, esto es muy importante, que este tipo de conflictos no se resuelven con la fuerza, sino con el diálogo, con el consenso y, por supuesto, respetando la ley. Ministro, como para ir redondeando este contacto que tan gentilmente usted accedió a hablar con nosotros, muchos pensamos o vemos en esto, sin querer hablar de fantasmas o de la mano oscura de otros que tienen intereses por el poder. Asentamientos en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, en el resto de la Argentina ha habido siempre. Problemas con déficit de vivienda y falta de políticas a futuro con respecto a ese tema también hubo. ¿Por qué casualmente en estos días, en este momento, se produce esto? Porque esta gente, si ha tenido un problema de vivienda, lo ha tenido desde hace tiempo. ¿Por qué ahora? Yo creo que hay una intencionalidad política de generar un proceso de desestabilización. Generalmente cuando uno llega a una fecha tan importante como es el 10 de diciembre, en la cual
o es un año más de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, hace un saldo, y creo que el saldo ha sido muy favorable. Lo que han intentado es que impedir que el conjunto de la sociedad, en forma pacífica, tranquila, pudiese hacer un saldo de cómo les ha ido en este año, en este último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y creo que la Argentina ha avanzado y muchísimo, y muchísimo. Sin embargo, hay algunos que sin lugar a dudas intentan generar un proceso de desestabilización y de angustia en la sociedad. Está claro esto, porque muchos de los que estaban en el Parque Indoamericano, nosotros lo hemos visto por los medios nacionales, sobre todo televisivos, en realidad eran delincuentes, por la forma que actuaban, con armas, golpeando a los gendarmes, golpeando a las prefecturas. Por supuesto que era una minoría, pero una minoría suficiente como para generar una situación como la que han generado. Y esto intentaron repetirlo en varios lugares. Por suerte no han encontrado sustracto, porque la Argentina está mucho mejor. Entonces, y a su vez a esto agregarle algunas declaraciones, como la que ha tenido, por ejemplo, el doctor Duhalde, con respecto antes que ocurra el episodio. Habló del uso racional de la fuerza. Yo digo, ¿cómo? ¿Cuál es el uso racional de la fuerza? Las fuerzas policiales que actuaron en el conflicto con Costec y Santillán. Habló de desmadre. ¿Qué desmadre? Un estado preanárquico, de restablecer el orden. ¿Qué orden? Si en Argentina no había ocurrido nada todavía. Nosotros estamos totalmente convencidos que acá hubo una intencionalidad política, pero estamos también convencidos que esto se resuelve aplicando la ley, pero con inteligencia, con paciencia, con serenidad, con responsabilidad, para que no tengamos que lamentar víctimas. Ministro, gracias por estos minutos para la televisión pública. Muchísimas gracias a ustedes. El ministro del Interior, Florencio Randazzo.